Para conversar sobre el rol del IPCC en América Latina y el Caribe para la toma de decisiones en mitigación, invitamos al escenario a los siguientes expertos y autoridades. Doctora Thelma Krug, directora del Departamento de Políticas para Combatir la Deforestación del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, investigadora principal del Instituto Nacional de Investigación Espacial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación de su país. Sí, muchas buen día a todos. Yo voy a sacar esto porque no me gusta. Quería un poco más de informalidad. Hay que sacarlo. Está muy bien, yo tengo un cuidado. Sí, muy bueno. ¿Quién estaba ahí ayer para esta presentación? No había tantas personas, pero ayer fue un poco largo, entonces yo prometo que hoy voy a concentrar un poco más en algunos aspectos importantes del papel del IPCC. Hay una presentación que yo tengo. ¿Y Patricia, quién puede ayudar? Hay una presentación, pero ya empezamos a hablar. Aquí está. Y entonces el plano de fondo para la discusión de un panel. ¿Qué? Quiero. Sí, claro, vamos. Ups, ok. Entonces, un plano de fondo para una discusión después con los panelistas. Mis colegas también del IPCC van a estar ahí. El IPCC es algo que todos sienten y yo soy particularmente apasionada. Hay un punto que ayer no lo hizo particularmente visible o claro, es que todo el trabajo de los autores, de todos nosotros que estamos en el IPCC es un trabajo voluntario, totalmente voluntario. Y nuestro escritorio en Ginebra tenemos solamente 12 personas. Este es el IPCC. Entonces es una institución que parece ser muy grande, pero estamos ahí trabajando en nuestras propias instituciones, pero contribuyendo enormemente para ese trabajo maravilloso que los autores lo hacen. Entonces, como le pongo de fondo a la próxima, que el IPCC, como yo digo, no hace investigación científica, no es su papel. Su papel es básicamente hacer una evaluación de toda la literatura científica de todo el mundo, en todos los aspectos que están ahí direccionados a la temática de cambio climático. Es la base física del cambio climático que está muy basada en las observaciones y también proyecciones con modelos climáticos importantes que se desarrollan cada vez más profundos, más detallados a medida que vamos teniendo más informaciones y más sistemas y redes de información en el mundo. Y también sobre la cuestión de impactos, vulnerabilidades, adaptación, que ya hablamos un poco de la necesidad de adaptación. Y es verdad, algunos años atrás los gobiernos no hablaban mucho de adaptación, ¿no? Y mismo hoy es un tema que es secundario, pero hoy la necesidad que ya existe de tener acciones de adaptación y entender que hay límite para adaptación son temas muy relevantes y que tratamos también en el IPCC. Y además la parte de mitigación, que es decir, hay medios distintos en todos los sectores y también en la parte humana que podemos hacer para reducir y de una forma ambiciosa las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ya voy a dejar al panel la cuestión de la neutralidad, que tuvimos ahí una discusión interesante, porque el IPCC no puede ser prescriptivo. El IPCC no dice en sus productos tenemos que hacer esto o tenemos que hacer aquello. Lo que dice es, podemos hacerlo, pero si no lo hacemos, las consecuencias o los impactos serán distintos y ahí dejamos para los gobiernos para que tomen las acciones que sean consistentes con la ciencia. Si lo tomo o no tomo no es una preocupación del IPCC. Es claro que hay una frustración, pero no es la propiedad del IPCC de hacer un juzgamiento
de cómo los gobiernos están ahí actuando. Pero decimos claramente, es un esfuerzo global y que depende básicamente de todos en esta jornada de tratativa del cambio climático. Entonces, no somos prescriptivos, pero decimos que tenemos que ser importantes, relevantes, principalmente para la tomada de decisiones políticas, para los formuladores de políticas, para que tengan informaciones, que son decisiones tomadas a base de la ciencia más actual del cambio climático. Por favor, me avisen cuando estamos ahí. Sí, por favor, ya estoy empolgada, ¿no? Estoy apasionada. Este ciclo que estamos es el sexto, porque el IPCC ya con 30 y pocos años, 31 años hoy de vida, está ahí a cada ciclo de 6, 7 años produciendo informes especiales, normalmente 2, este ciclo fue especial con 3, y también terminando en 2022 con un informe síntesis que trae ahí una integración de toda la información científica de aproximadamente 5 millones de páginas, ¿es esto? 5.000, 5 no millones, pero 5.000. Hay esta distinción de métrica que me confunde. 5.000 páginas de los 3 grupos de trabajo que se integran y constituyen el informe síntesis que sale en 2022. Los gobiernos son muy cuidadosos con este informe síntesis, que es el informe que tiene ahí la posibilidad de tener una fuerza política mayor, entonces son muy cuidadosos en la selección de los temas que vamos a incluir ahí. Esta es una parte interesante también, porque es un panel de gobiernos, son 195 gobiernos. Entonces los científicos, yo voy a hacer esto, trabajan para ayudar a los gobiernos. ¿Y cómo es esto? Hay que tener un diálogo, hay que tener una forma de que los gobiernos pasen a los científicos lo que necesitan para tomar sus decisiones de una manera científicamente más apoyada. Entonces, vamos a hablar en la próxima diapositiva, pero no vamos ahí ainda, só un poquinho atrás. Fue interesante porque de los 3 informes especiales, 2 de ellos partieron de sugerencias de gobiernos que fueran el informe especial sobre el cambio climático y tierra, el otro sobre océanos y criosfera en un clima cambiante, pero el informe especial sobre el cambio, sobre el calentamiento global de 1.5 grados Celsius, se produjo a partir de una invitación de la Convención del Cambio Climático. ¿Ves? Es el mundo político solicitando al IPCC, a los científicos, necesitamos entender mejor cuáles son los impactos de un calentamiento de 1.5 grados Celsius, ya estamos ahí aproximadamente a 1, y también cómo podemos llegar ahí a 1.5, limitándolo al final de este siglo a este nivel de calentamiento. ¿Cómo llegar ahí en términos de emisiones? ¿Cuáles son las vías posibles? Entonces, ves que es una preocupación de los gobiernos. Necesitamos saber impactos en todas las regiones, en todo el mundo, una investigación global, y los impactos y además cómo podemos hacer para llegar ahí. Y ya hablé por la mañana que ya decía el IPCC, limitar el calentamiento a 1.5 no es imposible, pero vaya a requerir transformaciones. Ayer nos dijeron que no hablé de transformaciones. Hablamos en el IPCC de transformaciones todo el tiempo. Transiciones de sistema, de energía, agricultura, la parte de transporte, de infraestructura, residuos. Hablamos de todas esas transiciones de ese sistema, agricultura, uso de la tierra, que están ahí y que van ahí, obviamente, traer transformaciones profundas en todas las áreas. Entonces, ahí está, también hacemos esta actualización metodológica por la que los países informan
para la Convención del Clima, para el mundo político, sus emisiones de gases de efecto invernadero, utilizando metodologías armoniosas, comparativas, y que entonces son desarrolladas también por el IPCC, y ellos tienen que utilizar estas. Si cortas ahora, podemos hacer el panel. Si no, vas a hacer todo. Entonces, também. Então, só vou só a próxima e acabo. E aí podemos explorar. E aí podemos explorar em el panel. Tienes que parar aquí ahora, porque si explicas esto, no puede haber panel. Si paras ahora... Tá, então eu propongo que vamos à próxima diapositiva, solo. E esta seja uma forma de nos ligar com o panel. Então, eu vou fazer esta ligação. Obrigada, Carolina. E esta ligação está nesta diapositiva, que considero uma das diapositivas mais importantes, porque esta muestra muy claramente cómo se crea una puente concreta y fuerte entre la ciencia y los formuladores de políticas. Es una parte difícil, nosotros sabemos de esta dificultad, pero entonces vamos a hablar durante el panel cómo hacemos esto, cómo se crea esta puente y cómo se fortalece esta relación de los científicos con aquellos que van a ser responsables por la formulación de políticas públicas. Entonces, con esto, vamos a compor el panel. Invitamos a la doctora Carolina Vera, vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, actual asesora del Ministerio de Ciencia de Argentina. También a la doctora Maisa Rojas, autora del IPCC, coordinadora científica del Ministerio de Ciencia para la organización de la COP25. Doctor Carlos Méndez, jefe del Laboratorio de Ecología de Ecosistemas y Cambio Global del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y vicepresidente del Grupo de Trabajo 2 sobre Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad del Cambio Climático del IPCC. Invitamos también a quien modera esta exposición, la gerenta general de Filantropía, Cortés Solari y Fundación Meri, Patricia Morales Errázuriz. Ayer tuvimos este mismo panel con otro público, donde también estábamos discutiendo del rol del IPCC, esta vez en adaptación. Hoy día queríamos poner el foco un poco más en mitigación. Y entonces Telma también partió presentando esta presentación. Y dentro de las cosas que nos comentaba ayer, que en esta ocasión no alcanzó a mostrarlo, hablamos de algo que a mí a lo menos me generó muchísimo interés y que tenía que ver con cómo mejorar la presencia del IPCC en la región. Y creo que si conectamos esa variable con lo que fue la discusión de muchas de las presentaciones, de hecho, en la bienvenida de los organizadores del panel, hay de alguna forma un llamado implícito también a que el IPCC pueda cumplir ese rol de que si bien no son, no hacen ciencia propiamente tal, sí se pueda articular de una manera más profunda y cada vez más ambiciosa las acciones en América Latina. Y también quiero conectarlo con lo que va a ser el próximo panel sobre gobernanza. Entonces, mi primera pregunta, Telma y los demás panelistas, sería ¿cómo ves tú la posibilidad, en el fondo, de que el IPCC profundice acciones dentro de la región de manera de ir generando ciertos sentidos comunes? Un minuto y ahí también para los otros. Entonces, el IPCC, por no ser prescriptivo, no va a decir a la región lo que debe o no debe hacer. Pero es importante, este es un punto que es particularmente fundamental, porque, como lo dice, el IPCC depende de la literatura para hacer evaluaciones concretas y robustas de la región, por ejemplo, porque hay, vamos a decir, capítulos regionales, particularmente en el grupo que trata de adaptación, vulnerabilidades e impacto. Necesitamos de la producción científica de la región para darnos el soporte en la evaluación, que va a permitir con que todos puedan leer y tomar las decisiones de acuerdo. Entonces, este es un punto que fortalezco acá, la necesidad de los científicos, de los expertos, de todo, de nos tornar disponibles publicaciones que puedan fortalecer esta evaluación. Algo corto para completar lo que dice Telma sobre que el IPCC depende de la comunidad científica. Y la comunidad científica hoy, con este cambio de época que nos mencionaba Alicia Bárcenas, con esta necesidad de que la región encuentre su propio papel,
en esta discusión global. Está claro que las investigaciones tienen que estar más que nunca orientadas a la misión. La misión es un desarrollo de la región socialmente inclusivo y ambientalmente sustentable. Para eso es un desafío enorme a nuestros sistemas académicos científicos, ya que tenemos que expandir nuestra mirada interdisciplinaria, nuestras capacidades como científicos y expertos en temas, la combinación de saberes, como se produjo ayer aquí, y hay que no perder de vista las tres perspectivas que la región latinoamericana siempre tiene que tener. Una es la perspectiva de derechos humanos, la otra es la perspectiva de género, no solo balance de género, sino la perspectiva de género en las investigaciones y en las políticas públicas. Y la tercera es la perspectiva de los jóvenes, ¿no? Caso quiero mencionar, porque no lo dijimos, pero en el IPCC hubo una revolución en incorporar como autores jóvenes investigadores que antes nunca hubieran llegado en ese nivel de su carrera a ser autores del IPCC. Y hoy reconocemos que son voces claves en nuestras actuales evaluaciones. Gracias. Bueno, rápidamente yo quería resaltar también un poco lo que se conversó antes sobre ese balance entre mitigación y adaptación para la región, ¿no? Si bien es poco el aporte que hacen en relación a emisiones la región, también resulta ser una región sumamente vulnerable, altamente vulnerable. Y esto significa que la región tiene el reto de encontrar acciones que puedan combinar ambas cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que participa poco en la emisión, necesitamos el esfuerzo global de alcanzar prontamente emisiones cero a nivel global. Entonces, sin duda, la región tiene el reto de poder combinar estas dos cosas. Y esto lo quiero enlazar con lo que está sucediendo también dentro del IPCC. El IPCC también está experimentando la necesidad, ya en este sexto ciclo, estamos experimentando la necesidad de interconectarnos entre los grupos. Tenemos un grupo de adaptación, un grupo de mitigación y, por supuesto, el grupo de la ciencia física, de la base física. Y es en este ciclo, que podemos llamarlo el ciclo de esa interconexión, en donde estamos experimentando un diálogo intenso entre todos los que son los autores y también los miembros del buró, entre los grupos, cosa que es muy importante y que sirve de experiencia para todas las regiones, en especial para nuestra región que tiene esa necesidad y ese reto por delante de integrar esas acciones de mitigación y adaptación como un objetivo común. Sí, yo creo que lo que dijo Carlos es crucial, porque lo que mencionó también, el IPCC trabaja en estos tres grupos de trabajo, que la verdad es que no conversan demasiado en general. Y cuando ayer mencionábamos de que el porcentaje de autores de Sudamérica es de un 6 o un 7%, en el IPCC es bien variable también dentro de los distintos grupos de trabajo, y yo me atrevería a decir que en el grupo de trabajo de mitigación en particular hay poca presencia. La mitigación está aún más fuertemente dominada por el hemisferio norte, por los países desarrollados, y que por lo tanto evalúan qué es lo que debemos hacer, cómo debemos mitigar, qué rutas o trayectorias debemos tomar, con menor presencia de países que históricamente han pensado que su rol más bien es la adaptación que la mitigación. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío extra de comenzar a trabajar en la generación de escenarios. El grupo de trabajo 3B, estos futuros, ellos son los que se imaginan los futuros y se están imaginando nuestros futuros. Entonces, es un elemento central en todo el engranaje de la ciencia climática, que comienza con los escenarios futuros de emisiones, que son finalmente escenarios futuros de desarrollo económico, de desarrollo poblacional, de desarrollo sociocultural también. Entonces, yo creo que trabajar
en ese ámbito es un desafío especial. Tal como se mencionó, el Grupo de Trabajo 2, que aborda la adaptación, tiene capítulos regionales, entonces tiene un capítulo de Sudamérica, y por lo tanto ahí obviamente los autores son sudamericanos. Pero trabajar en mitigación creo que es fundamental también. Gracias, Maisa. Quiero hacer como una última pregunta, enlazándome a lo que acabas de decir y agregando otra cosa más. Así como en Chile se plantea mucho la urgencia de que la ciencia esté en la base de la formulación de la política pública transversal en materia climática, en definitiva también es un llamado a todas las instancias internacionales esta idea de que no solo sea la ciencia, pero sino la ciencia bien representada. Y acá quiero un poco saber cómo están cautelando desde el IPCC. Tú mencionabas, hacías mención a los jóvenes. Me imagino obviamente que, como en toda la ciencia, debe ser un tema, porque obviamente se deben exigir muchísimos pergaminos para poder llegar a ser autor del IPCC, lo cual es razonable y atendible, pero por supuesto que genera también un sesgo en relación a las últimas líneas de investigaciones que se están desarrollando o no. Lo otro tiene también que ver con los pueblos originarios, cómo garantizar su debida incorporación, además del género que lo abordamos un poco ayer, considerando algo que menciona Maisa, y es decir, estos son los reportes que en definitiva se conversan, se discuten, sobre los cuales se busca generar consenso a nivel internacional. Entonces, si realmente queremos reducir la desigualdad de acceso en la toma de decisiones y la debida comprensión de lo que está ocurriendo, tenemos que tratar de cerrar estas brechas desde un inicio. Y a raíz de lo que escucho acá me doy cuenta que ese inicio también parte por cómo vamos seleccionando a la gente que va a representar la mirada científica. Voy a hablar muy rápidamente de esto. Patricia, cuando dijimos que estamos ahí haciendo una evaluación solamente de la ciencia que está ahí en todo el mundo, la literatura, no es solamente la literatura científica que está ahí publicada, porque tenemos un problema grande. Por ejemplo, hoy no ha habido en otros ciclos una preocupación tan concreta de cómo podemos incluir los conocimientos locales y los conocimientos de los pueblos indígenas. Es una discusión que no es simplemente algo que decimos, no, necesitamos de incluir esto, no es esto. Es porque este conocimiento ni siempre está disponible para la evaluación, porque es un conocimiento más oral do que propiamente un conocimiento por escrito. Pero reconocemos la importancia de esto y estamos tratando esto con una seriedad enorme, ¿no es? Entonces, no hablamos solamente de la parte de las publicaciones, los artículos científicos que han sido evaluados por los pares científicos, pero también estamos hablando, y particularmente importante para los países en desarrollo, de publicaciones como, por ejemplo, tesis de maestría, de doctorado, que pueden tornar disponibles a través del proceso de revisión, Patricia, que es justamente la parte que yo hablaba de la puente entre los científicos y los políticos, porque los borradores de primera orden, que es el primer borrador, está ahí para avaliación de los revisores. Todas las personas pueden ahí registrar para ser revisores y ahí ayudar también a complementar partes del conocimiento con publicaciones que no necesariamente son publicaciones científicas, porém pasan por un crivo de los coordinadores, etcétera, etcétera. Pero hay oportunidades tanto para los gobiernos como para los científicos y otras personas que tienen interés de hacer esta revisión, que nos ayuda a tener un producto mucho más robusto y pueden ahí también indicar publicaciones que no fueron contempladas en estos borradores, pueden ser. Entonces, es un proceso riquísimo. Con respecto a los jóvenes, por un lado, los que han sido incorporados como autores tienen ya un doctorado. Entonces, son jóvenes, pero hasta ahí. Pero para la IPCC es una revolución.
Pero hay otra forma en que están participando. Unos son lo que llamamos los chapter scientists, es que hay un científico que es como del capítulo se llama, que generalmente es un postdoc, que trabaja activamente con los autores, como mencionó Telma en la descripción del IPCC. Y la tercera forma es, hay una estructura, una organización que nuclea a los jóvenes e investigadores en el mundo, se llama YES, y hay otras también, y entonces están organizados para ser revisores de nuestras evaluaciones. No solo que se hace en forma voluntaria para que se anote cualquier persona a revisar, que tenga la expertise en el tema, sino que hay una organización especial para que los jóvenes participen en la revisión. Y han sido súper intensas los comentarios y sugerencias y detalladas. Es muy beneficioso. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, yo quería enfocarme un poco en la parte de las comunidades indígenas y locales. Justo en este ciclo también tenemos ese ímpetu de querer incorporar más aún. Ya en el pasado se ha hecho a través de la vía tradicional, que es incorporar expertos que tratan el tema y tienen publicaciones en el tema. Aquí hemos tratado de incorporar aún más expertos y esto nos ha resultado, sobre todo ahora en la contribución del Grupo 2, en que se ha generado una especie de movimiento de autores que quieren ir más allá de lograr ese tratamiento del conocimiento local indígena solo por los expertos. Idealmente, la propuesta es darle voz a las comunidades, darle voz a las comunidades indígenas dentro del informe. Te soy muy sincero y te digo, aún no sabemos cómo hacerlo. Lo bueno es que estamos en el camino, es decir, estamos discutiendo cómo hacerlo, porque indudablemente es importante para todos, inclusive a nivel global. Hay áreas de soluciones que estamos dejando de expresar porque no tenemos el mecanismo para incorporarlo, pero estamos en una discusión muy importante en este momento. Te quería como profundizar en tu respuesta. Nosotros desde Filantropía hemos hecho algunos ejercicios en el norte de Chile, en San Pedro de Atacama, donde efectivamente el conocimiento está en las comunidades, en los cultores, y ahí el ejercicio es escucharlos, relevar las tradiciones de ellos, recopilar esa información para luego sistematizarla. Entonces, la pregunta es, ¿qué ejercicios se han desarrollado? ¿Algún tipo de ejercicio piloto de ese tipo, digamos, u otro, con otra metodología, o si están más bien viendo cómo hacerlo desde una declaración fuerte de convicción al respecto? Agrego antes que Carlos, que por un lado, ya en la comunidad científica esto se está dando, ¿no? De una manera más sistemática y organizada a través de lo que se llama investigación por coproduciendo conocimiento. Entonces existen metodologías para hacerlo y lo estamos haciendo. IPBES, que es la plataforma equivalente a la hermana del IPCC, pero para la biodiversidad y los ecosistemas, ellos ya tienen estas metodologías participativas que menciona Carlos. Sí, exactamente. Lo que ha dicho Carolina es muy cierto. El problema al que nos estamos enfrentando dentro del IPCC es cómo hacerlo en términos de la metodología IPCC, además que tenga impacto global. Es decir, la metodología funciona muy bien en una escala local. Puedes reflejar muy bien la experiencia a esa escala. Pero el IPCC necesita al menos la escala regional. Ahí es cuando nos enfrentamos con esa dificultad y por eso es necesaria la discusión entre los expertos que tratan ya el tema y que han hecho esos ejercicios. Todos los expertos que nosotros tenemos han hecho esos ejercicios de poder escuchar, poder relevar, poder coproducir el conocimiento. Entonces, la discusión ahora es cómo llevamos eso hasta dentro del IPCC, hasta dentro del proceso de la producción del reporte. Patricia, quería solo complementar que los 3 informes que nosotros tenemos, del 1.5, del Tierra y Océanos, todos los 3 tienen cajas informativas que tratan de la cuestión del conocimiento local, del conocimiento indígena. Entonces, esta es una demostración de la preocupación.
Y ahí estamos también buscando tener una reunión con UNESCO, que ya ha promovido 10 años atrás una reunión sobre esta temática, y ahora con el IPCC, para que podamos evoluir en esta discusión. Entonces ya estamos trabajando muy duro para ver cómo hacerlo. Bueno, les quiero agradecer, fue más corto de lo que pensamos, pero igual es nutritivo. Muchísimas gracias a todos y propongo entonces que pasemos al siguiente panel. Gracias.